Este es el archivo que Diego dijo que se iba a colgar. ¿Lo llegó a colgar ya el archivo de la tesis de Delgado? En el Classroom me dijo que lo iba a colgar, ¿no? Si no lo ha hecho, lo va a seguir haciendo. Este es el material de base que vamos a trabajar. Bueno, pues estamos retomando esta clase después de algunos días de interrupción eh, y los acontecimientos que ha ocurrido en nuestro país. Esperemos que estos días se haya decantado en un clima de paz y podamos continuar con nuestras clases y terminar nuestro ciclo, ¿no? Que es lo que como estudiantes estamos tratando de a aportar y seguir adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese archivo que hemos dicho, en la carpeta de tesis de Luis Delgado, vamos a encontrar dos carpetas en el interior, a los anexos y el PGI. Ahora vamos a abrir el PGI, que es el contenido de unas 11 carpetas que tienen los procedimientos de gestión integral. Y abajo tiene un Word, que es pues la parte introductoria que hemos revisado en la clase anterior. Hoy día nos vamos a ocupar de abrir este procedimiento 1 y vamos a ir avanzando así, procedimiento por procedimiento, enterándonos en qué consiste cada uno de los procedimientos y qué material trae cada una de las carpetas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el procedimiento 1, fíjense, ve al abrir, y tenemos lo que se denomina el procedimiento de gestión raya 01, control de documentos. Y después hay una matriz de control de documentos de origen externo y un transmital. Entonces, cada uno de ellos los vamos a ir abriendo para tomar conocimiento cuál es su contenido, ¿ya? Muy bien, ese es uno, pero vamos a reducir. Y vamos a abrir también los otros formatos que están ahí preparados. Los anexos son generalmente formatos que nos va a permitir saber cuál es el material que tenemos que manejar. Muy bien. Esto va a estar ahí disponible. Y nosotros nos ocupamos del procedimiento 01, que es control de documentos. Cuando participamos en una obra, hay abundante documentación propia de manera tradicional que se maneja. Ya seguramente que ustedes han tenido oportunidad de hacer alguna práctica, ir. Ahí tenemos pues los planos, tenemos las especificaciones, los estudios previos, ¿no? El presupuesto, el contrato de la obra. Eh, Esos son documentos que usualmente en toda obra tenemos. Pero cuando vamos a utilizar este sistema de gestión, vamos a adicionarle otro grupo de documentos nuevos. Y entonces se van a sumar esas dos, ¿cómo se llama? Esas dos dos volúmenes de trabajo, ¿no? Dos volúmenes de documentos que debemos manejarlo apropiadamente. Entonces, este sistema de gestión nos dice, señor, utilice este procedimiento 1 para que maneje sus documentos. Entonces, vamos a tratar de conocer en qué consiste este procedimiento. Y fíjense, ve, esta es la estructura general de los procedimientos 1 hasta el 11 que vamos a ir desarrollando nosotros, y ustedes también en su trabajo escalonado van a ir desarrollando cada uno de ellos. Tiene una estructura definida, que esa es la que vamos a utilizar en la clase y ustedes en su trabajo escalonado. ¿Cuál es el objeto de este procedimiento 1? Establecer el método para un adecuado y efectivo control de documentos que se emitirán durante la elaboración del proyecto. Este procedimiento es de cumplimiento obligatorio y se aplica desde el planeamiento del proyecto hasta su cierre y alcanza todos los documentos relacionados con la ejecución del proyecto: instrucciones técnicas de trabajo, plan de emergencias, expediente técnico del proyecto que tiene memorias, estudios, planos, especificaciones técnicas, ¿no? Esta es una idea general. Y dice que está desde la etapa de planeamiento hasta que se cierre la construcción de la obra. Ya, y estamos en la etapa de planeamiento preparando este documento de gestión integral. Desde aquí ya comenzamos a tener esta organización para manejar nuestros documentos.
¿Y cuál es la referencia? Las normas estas internacionales, las ISO que gobiernan en nuestro sistema de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. En la versión que por supuesto esté vigente, ¿no? Entonces, después de eso, de esas declaraciones iniciales, se pasa a las definiciones. ¿Ya? Tenemos un acápite de definiciones para tratar de mostrar cuál es la descripción de los materiales, de los conceptos que vamos a trabajar, porque esos conceptos, esas palabras, tienen un ámbito muy amplio, ¿no? Un ámbito muy amplio que se puede utilizar en muchas cosas. Pero aquí estamos tratando de centrar el léxico que vamos a utilizar en este plan de gestión. Entonces, ahí describimos las cosas y de ahí para adelante utilizamos bajo ese término lo que vamos a manejar en nuestro plan de gestión integrada o en nuestro procedimiento. Y aquí vamos a conocer nosotros la estructura documental del plan de gestión integrada del proyecto. Estructura documental. Bueno, pues, conjunto de documentos que sustenta la operatividad del plan de gestión integrada. Y fíjese, ve, aquí tenemos una pirámide, ¿no? Es una pirámide porque lo que está en la parte superior es importante y su volumen es corto, digamos, y a medida que bajamos a los otros niveles, el volumen de la documentación va a crecer, va a ser abundante. ¿Ya? En este primer nivel está el plan de gestión integrada del documento Word que abrimos en la clase pasada y que hemos repasado un poco de manera genérica todo lo que trae el plan de gestión integrada. Ahí se ha organizado en índices todo el material de ese volumen grande que es la gestión integrada. Y en el nivel 2 tenemos los procedimientos de gestión integrada. Este documento que hemos abierto hoy día, que es el procedimiento 1, estaría en este segundo nivel, procedimiento de gestión integrada. ¿Y cuántos son en nuestro plan? 11 procedimientos, dice, ya. ¿Y qué cosa está en este nivel 2 también? Están los estándares, ¿ya? Los estándares son documentos que tratan de precisar cuál es el procedimiento de trabajo de las actividades críticas que generan mucho riesgo de salud. Y eso lo vamos a ver en su momento también, pero está dentro de este nivel 2. ¿Ya? Y en el nivel 3, ¿qué documentos se encuentran? Nos dice las instrucciones técnicas de trabajo, ¿no? Es lo que vamos a ver nosotros en el contenido de nuestro desarrollo posteriormente. También en ese nivel 3 está el programa de capacitación que vamos a plantear y el programa de inspecciones, ¿no? Ese es el nivel 3. Y complementa con el plan de emergencias que también vamos a elaborar y es parte del trabajo que tenemos que desarrollar a lo largo del ciclo. Ese es el nivel 3. Hasta aquí es la etapa de la planificación que ustedes van a elaborar en su trabajo escalonado. De ahí para adelante, el nivel 4 corresponde a la etapa de la construcción, donde se llenan los registros día a día a lo largo de todo el tiempo que dura la obra. Y es una abundante documentación que se prepara en cada frente de trabajo, en cada especialidad que va a gobernar un grupo de trabajadores, ¿no? Si bien nosotros en esta etapa de planificación vamos a presentar o vamos a formular los formatos en blanco de los registros correspondientes a cada uno de los procedimientos, eso va a quedar en blanco ahí y se va a reproducir en el momento que construimos y el día tal que se comienza la construcción, se va a poner en papel ese formato y se va a llenar manualmente el contenido de cada uno de los formatos que corresponden a cada uno de los procedimientos, ¿ya? Nosotros planteamos el esquema de formatos en blanco en esta etapa de planificación y eso queda para reproducirse y llenarse en la etapa de la construcción, cuando se convierten en registros, ¿no? Porque tiene información de las ocurrencias de los procesos constructivos. También vamos a utilizar el término copia controlada. ¿Y qué es la copia controlada?
Documento que pertenece al plan de gestión integrada y se identifica a través de un sello denominado copia controlada en la portada o en la carátula del documento vigente. En la carátula se indica además el nombre del documento, el número de la revisión, el código, el número de copias que se ha reproducido en esa oportunidad y el nombre del área o departamento de la obra a la que ha sido asignada, ¿no? La recomendación es que no se debe fotocopiar los documentos con el sello de copia controlada para evitar el uso de documentos obsoletos. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a las obras y estar ahí en un momento, saben que hay una, digamos, si trata de edificaciones, un plano de electricidad, un plano de estructura, varios planos de cada especialidad. Y a la mitad de la obra o al término de la obra, comenzamos a preguntarnos qué versión es la que está vigente, porque a lo largo de la obra esos documentos sufren ajustes porque ha habido dudas y se consulta al proyectista y él envía la versión corregida, digamos, por decir, vamos a decir. Pero no somos conscientes a veces si es la versión 4 o es la versión 5. Eso es porque no hemos utilizado este procedimiento de manejo de documentos. Y entonces eso lo vamos a superar, nos están diciendo, con esta designación de copia controlada, que va a tener un sello, ¿no? En original, o vamos a pensar que es azul, ¿no? Y que nos recomiendan que eso no se debe reproducir, esa copia no debe fotocopiarse, sino tiene que ser siempre en original. Tiene ahí una serie, como lo vamos a ver nosotros, en el anexo de datos que vamos a poder, ¿cómo se llama?, conocer nosotros, ¿ya? Entonces, a cada documento que tenemos, vamos a denominarlo controlada porque vamos a intentar controlar los documentos que van poco a poco apareciendo en nuestra obra. También tenemos el término documento de origen externo. Es cualquier documento de origen externo relacionado directamente con nuestro proyecto, que son los planos. Saben que los planos, las especificaciones lo han hecho consultores externos. El propietario le ha entregado a la empresa constructora todos esos planos, las especificaciones para que nosotros podamos construir. Como ejecutores de la obra, nosotros utilizamos esos documentos que provienen de otro origen. A eso le llamamos de origen externo. También están las normas técnicas, las normas legales que pudieran haber sido hechas con anterioridad y que nos lo entregan a nosotros, ¿no? También nos dice que estos documentos deben ser controlados, ¿no? Deben tener control esos documentos. Y registro, ¿a qué le vamos a llamar registro nosotros? Al documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas. Todo registro tiene carácter preventivo, ¿no? Documento que presenta resultados obtenidos o evidencias de actividades desempeñadas. Para cada actividad constructiva, nosotros vamos a hacer un registro, por ejemplo, y vamos a llenar en el momento de la ejecución de la obra. Muy bien, y ese llenado y la firma respectiva del responsable o del capataz se va a archivar y va a formar parte del dossier, lo que denominamos nosotros el dossier de nuestra obra. Esos son los registros, ¿no? Y lo hacemos siempre para tratar de tomar en cuenta un adecuado procedimiento de calidad o un adecuado procedimiento de seguridad que tenemos que hacer cada mañana cuando los obreros llegan a su puesto de trabajo, ¿no? Esos son los registros, pero que se ejecutan cuando la obra está en marcha, ¿no? Responsable del documento. Persona que elabora un documento por iniciativa propia o por encargo del gerente de la obra. En este plan de gestión integrada nosotros estamos formulando documentos de los diferentes procedimientos y también vamos a formular esos formatos. Entonces, hay una persona que asume esa tarea y a él le vamos a denominar nosotros responsable de documentos.
porque lo ha ordenado el señor residente o el jefe de la oficina técnica, lo que fuera, ¿no? Es el responsable del documento. Y se identifica cada documento que se hace, se dice, esto fue elaborado por fulano de tal, para que cuando hubiera algún alcance de aclaración o posible sugerencia de mejora, se recurra a ese que formó el documento y se le convenza de que merita hacer un ajuste por tal o cual razón. Y cuando él ha escuchado las razones y encuentra conveniente ese cambio, él lo modifica y autoriza que ese documento pueda ser la versión 2, la versión 3 de lo que él propuso, ¿no? Muy bien. Controlador de documentos. Persona designada por el gerente de obra para la recepción y envío de documentos externos y la distribución de documentos internamente. Quizás ustedes han escuchado hablar en las oficinas públicas de portapliegos. Este es este señor controlador de documentos que le vamos a llamar en la obra. Y su función es tratar de tener este manejo que ahora estamos tratando nosotros de explicarles, ¿ya? Y conocer. Y pertenece usualmente a la oficina técnica de la obra, que es la responsable de los documentos técnicos de la obra y también administrativos que tiene, ¿no? Él es un asistente que está detrás de esta tarea de controlar los documentos. Muy bien, y después de ese acápite que están ustedes comenzando a conocer, que le hemos denominado nosotros definiciones, viene el acápite 5, que es de ejecución. En estos procedimientos, dentro del mismo procedimiento, nos dicen, señor, así va a desarrollar usted su procedimiento 1, su procedimiento 3, su procedimiento 8, digamos, ¿no? Cada uno de ellos nos dice, señores, qué pasos debemos dar para aplicar este procedimiento. ¿Me permite un segundo? Bueno, muy bien, continuamos entonces. Entonces, aquí en el punto 5, en cada uno de los procedimientos, vamos a encontrar cómo desarrollar. En nuestro caso, vamos a partir del capítulo 5.1, que nos dice elaboración y aprobación de documentos. La elaboración de un documento estará a cargo de una persona o de un grupo de personas. Antes de su emisión, deberá contar con las firmas de los responsables para las 2 etapas. Elaboración a cargo del responsable de documento, que puede ser encargado de calidad, de seguridad o de producción, digamos, ¿no? Y después la aprobación a cargo del gerente de la obra. La documentación que ustedes están formulando para este plan de gestión integrada, como responsable, digamos, del documento, tiene que ser revisada y después de efectuar la revisión, el gerente de obra va a pedir algún ajuste o va a encontrar que las cosas están conformes, entonces lo tienen que aprobar. Y eso se tiene que evidenciar en el documento. ¿Quién lo formuló y quién lo aprueba? Y lo aprueba, pues, el responsable mayor de la obra, que es el gerente de la obra o el residente, vamos a decir. Él, por su experiencia, está en esa responsabilidad y va a validar la propuesta que le hemos hecho nosotros, ¿no? Todo está conforme, lo aprueba. Hay que ajustar algo, lo va a definir él. Muy bien. Distribución de copias controladas. Aprobado un documento de nivel 1, 2 y 3, que hemos estado hablando de esa pirámide documental, por el gerente de la obra, el controlador de documentos procede a su emisión y distribución de acuerdo a la matriz de control de documentos que se puede ver en ese anexo 01, que lo vamos a ver seguidamente. El controlador de documentos ordena el número de copias necesarias de acuerdo al listado. Las enumera
las identifica como copias controladas, poniendo sus sellos en tienda y los distribuye. Adicionalmente, los documentos serán archivados en un file general para el uso de todo el personal, condicionado a solo lectura. Fíjese, ve, está diciendo si llega un plano, eso se va a distribuir a 4 o 5 puntos de la obra, muy bien, con su sello de copia controlada. Pero ahí en la oficina técnica va a guardarse como se llama, una copia que va a estar para consulta de cualquiera que viene de otra área, por alguna circunstancia quiera ver el documento, ¿no? Y ahí hay que poner que es un documento solo de lectura para que la persona que viene consulte y no se lleve el documento. Es solo de lectura para conocer qué cosa había en ese documento, ¿no? No es para que venga el carpintero o venga pues el fierrero y diga, este es mi plano, me llevo. No, no se lleva los planos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. El controlador de documentos llevará también el estado de la revisión de los documentos de acuerdo a la matriz de control de documentos, que se va a ver en ese anexo 1. Entonces vamos a ver ese anexo 1 nosotros ahora. Aquí tenemos la matriz de control de documentos. Fíjense, ve, aquí hay que identificar el proyecto, cuál es el nombre de nuestro proyecto, el tipo de documento, el responsable del control de documento, ahí se identifica, Pepito, no sé qué, cómo se pueda llamar, la fecha en que ha abierto este registro, ¿no? Muy bien. Y en la segunda fila aquí, tenemos la lista de distribución. Se identifica cuáles son los lugares que van a recibir los documentos. Y aquí en esta obra, por ejemplo, el punto 01 es la gerencia. El punto 02 es la oficina de ingeniería. El punto 03 es la oficina de producción de la obra. El punto 04 es la oficina de calidad. El punto 05 es de seguridad. El almacén, el punto 06. La administración, el punto 07. ¿No? Tenemos que definir a qué lugares vamos a entregar los documentos. Y esto lo proponemos nosotros y lo revisa el residente y confirma o dice, no, también en la portería tiene que haber uno. Bueno, si así fuera, pues hay que agregarle la portería según su indicación de él, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos este listado. En el primer lugar, vamos a poner el código del documento. Vamos a poner el nombre del documento. Vamos a escribir que es el plano E5 de estructuras, es el plano 12 de instalaciones sanitarias, lo que fuera, ¿no? Y tiene una columna acá de número de revisión vigente. Cuando los documentos llegan y no han sido todavía modificados, van a tener la versión 0. Así como llegó, cada uno de esos planos tiene la versión 0. ¿No? Y cuando fue aprobado ese documento, en el momento que nosotros hemos recibido ese documento en la obra o nos han asignado a la empresa constructora, esa fecha la ponemos. ¿Ya? Número de revisión vigente, fecha de aprobación consignado. Y aquí al lado derecho tenemos la distribución de los documentos. El residente o gerente de la obra va a decir, este documento sanitario va al punto 2, va al punto 4 y va al punto 7. Porque él considera que ellos deben tener esos planos, ¿no? Entonces, con decisión de él, el controlador de documentos marca, ¿no? Entonces, él ya sabe de que ese plano E12 o IS12 de instalación sanitaria va a ir al punto 3, va a ir al punto 5. Nada más, o va a ir al punto 1 también, en fin, lo que él determine, ¿no? Y así, a lo largo bueno, no a lo largo, sino considerando todos los documentos que recibimos nosotros al principio, tenemos que consignarle en este cuadro denominado matriz de control de documentos. Esta es una tarea, por ejemplo, que ya estamos haciendo nosotros ahora en la clase, y hoy en la noche o este fin de semana ustedes tendrían que hacer en su trabajo escalonado, porque han obtenido una serie de documentos de su proyecto. Y entonces, este formatito sí forma parte de la planificación.
ya, que lo tienen que llenar. Este formato está para llenar y para que ustedes se ejerciten en llenar esta documentación. Y para hacer ese llenado en esta semana, ¿alguna pregunta? ¿Hemos comprendido la idea? Ingeniero, tengo una duda. Diga usted. Con el número de revisión, o sea, la versión del plano, por así decirlo, nosotros en el pequeño técnico solo tendríamos una versión, me parece, no varias. En el caso de usted va a ser versión 0 todos, ¿no? Y ya. Y cuando pase el tiempo, si uno de esos documentos es ajustado otra vez por el proyectista, va a ser la versión 1. Y ahí se pone más abajo, ¿no? El mismo plano, pero ahora tenemos la versión 1. Pasa 6 meses de la obra y de repente ese plano otra vez se ajusta. Más abajo estará ese mismo código del plano y va a decir versión 2. ¿No? Y en la obra, esa versión 0 se va a retirar de todos los puntos que se ha entregado y se le va a entregar la versión 1. Como aquí sabemos a quienes hemos entregado esa versión 0, vamos y retiramos la versión 0 y le entregamos la versión 1. Pasa unos meses y ese documento tiene el ajuste de la versión 2, entonces volvemos a los puntos que antes les entregamos y le decimos, señor, me entrega la versión 1 de este documento y yo le entrego ahora la versión 2. Hay una persona que se encarga de esa tarea, para que en ningún punto exista ya la versión 0, la versión 1, que nos confunde, ¿no? Nos confunde y nos brinda equivocaciones a veces, ¿ya? Ese tema es susceptible a tener confusiones. ¿Alguna pregunta más para poder ejecutar el procedimiento? Este es un formato que está en blanco, pero que ustedes ahora con sus datos de su proyecto van a llenar, ¿no? Planos de lo que fuera, de tal especialidad, 1, 2, 3, cada uno de ellos, ¿no? Existe especificaciones técnicas, si ponen especificaciones técnicas, ya, de sanitarias, de eléctricas, de lo que fuera. Existe estudios previos, también lo tienen que colocar, si es un expediente lo han encontrado, ¿no? Y a medida que llegan los documentos, esto se va llenando, ¿no? Creo que tenemos un ejemplito aquí, a ver, vamos a tratar de localizar. Bueno, esto creo que está por aquí. Bueno, se nota, ¿no? ¿Se nota mi pantalla? ¿Se nota mi pantalla? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el procedimiento 1 y aquí abajo tenemos un poquito la forma como se llena. El A01 es la planta del segundo sótano, ¿no? Número de revisión vigente, 1, porque seguramente han hecho alguna modificación. Y la fecha de aprobación tiene una fecha. Y ellos han determinado aquí cuáles son las oficinas o el nombre de las personas que van a recibir este documento. Y fíjese, ve, esto va al punto 2, va al punto 3, va al punto 4, al 6 y al 5 y al 6 que ellos han determinado, ¿no? Algo así es lo que ustedes tienen que elaborar. ¿Ya? Bastante sencillo, pero así van a conocer que manejan 52 documentos o manejan 120 documentos. Imagínense que para ese tren eléctrico, tantos puestos de trabajo, tantos frentes y tantos documentos de varias especialidades, ¿cómo se manejaría si no tenemos esta estructura documental? Y encargados en cada lugar de manejarlo, ¿no? Sería una confusión enorme. Así que se lleva ese tipo de seguimiento a los documentos.
Y aquí, por ejemplo, tenemos un plano, ¿no? Y tenemos el sello de acá de copia controlada. Está con su color propio del sello, ¿no? Y tiene su fecha y los datos que hemos comentado, ¿ya? Y en la obra siempre debemos encontrar este tipo de documentos, ¿no? Nunca como una fotocopia. Ya hemos dicho que eso lo evitamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Bueno, después seguiremos viendo el tema este de los otros documentos. Entonces volvamos a nuestro procedimiento y continuemos. Hemos visto la matriz de control de documentos. Y tenemos aquí algunos alcances. Revisión, modificación y actualización de documentos. Durante su uso, algún ingeniero o maestro de obra puede proponer modificaciones al documento original, comunicándole por escrito al gerente de la obra, quien a su vez lo entrega al responsable de documento. Ese responsable de documento puede ser de gente dentro de la obra o puede ser el proyectista, pues no, de una especialidad afuera. Y él es el que va a definir si es el caso. El responsable del documento analiza las modificaciones propuestas o las aclaraciones que necesita y de considerar la procedente la introduce en el documento y emite la siguiente revisión para su aprobación, correspondiendo la revisión 0 al documento original. Y luego de ser aprobada, cualquier modificación se convierte en la versión 1, la versión 2 y así sucesivamente, que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Pero fíjese, ve que aquí de forma escrita nos están indicando lo que tenemos que hacer para que no ocurra, estamos escuchando una clase y nos olvidamos. Aquí tenemos, eso lo vamos a tener en todos los procedimientos, todos los pasos que debemos seguir. Y cuando nosotros nos hemos olvidado, recurrimos a este documento, a estos procedimientos, leemos y volvemos a tener ya el conocimiento pleno de lo que tenemos que hacer. Este es el sistema de gestión así, que tiene sus documentos escritos, explícitos, para revisar en cualquier momento o cualquiera puede revisar. Nos dice, modificado el documento, se emite una nueva edición del mismo, que debe llevar en lo posible las firmas de las mismas personas que revisaron y aprobaron el documento original. El controlador de documentos registra el nuevo estado de revisión del documento. E identifica los cambios introducidos en la nueva revisión en los casos que crea necesaria, ¿no? Para que cuando él lleve el documento a los puntos que se va a entregar, le diga, señor, este documento es nuevo, la versión 2, fíjese, ve en este detalle que esto es lo nuevo que trae esta versión, ¿no? Les ayude a identificar a lo que reciben el documento ya. El controlador de documentos distribuye la nueva edición del documento a todos los poseedores del mismo, incluidos en el registro 1, que antes hemos visto que ya están definidos quienes tienen los documentos anteriores, y recupera los documentos obsoletos al momento de entregar el documento actualizado. Esa es la tarea, de recoger el que fue el documento pasado y ahí va el nuevo. Entonces, él recoge esos documentos pasados y seguramente que lo destruye, ¿ya? Lo destruye todos los documentos que ha traído de los diferentes puestos. Pero sí conserva la versión 1, 2, que él recibió, pues, ¿no? Tiene que haber un antecedente de las diversas versiones, que la maneja el controlador de documentos en su archivo. Pero en los puntos de uso no existen las versiones anteriores. Se han recogido y se han destruido esos documentos, ¿ya? Así hay que verlo. Disponibilidad de documentos. La persona que recibe los documentos son responsables del adecuado archivo de las copias que le están siendo asignadas, debiendo asegurarse que las versiones pertinentes se encuentran disponibles en el punto de uso y que las mismas sean legibles y fácilmente identificables.
Como ustedes saben, pues que las copias de los planos son documentos que se hace bajo un sistema de copias Osalí o otros sistemas nuevos que con el tiempo tienden a perder su nitidez, ¿no? O por la intemperie, el calor, van deteriorados. Entonces aquí nos están diciendo, señor, cuide sus documentos, fórrelo usted con un film, algo por el estilo, para que lo pueda conservar permanentemente en su obra, con toda la nitidez que requieren los documentos. Si uno no forra esos documentos, no lo tiene bien protegido, se pierde el uso de las personas que manipulan esos documentos. Ustedes saben que en la obra con polvo, entonces rasgan esos documentos de papel. Y al final se va perdiendo. O esos documentos se doblan, se manipulan muchas veces y se va deteriorando. Entonces, la advertencia es que protejamos adecuadamente esos documentos y que tengamos un lugar de archivo. El viento, no le llegue la lluvia, no le llegue el sol. Todos tenemos que proteger el documento que hemos recibido, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. En 5.5 tenemos la recepción del documento de origen externo del proyecto. El controlador de documentos recibe los documentos externos relacionados directamente con el proyecto. Los identifica y controla su recepción en el registro de control de documentos de origen externo. Todo documento externo debe ser registrado con nombre y fecha del documento, y nombre de la persona que lo recibe y la fecha que lo recepcionó. Y este tiene el anexo número 2, que vamos a ver en qué consiste ese anexo número 2. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Lo que denominamos este formato, control de documentos de origen externo. Entonces aquí ponemos nosotros nuestros códigos, el nombre del documento, la fecha del documento y la fecha en que recibimos ese documento y el nombre de quien lo recibió, ¿no? Si recibiéramos los planos, por ejemplo, vamos a decir, aquí va a estar el nombre del jefe de la oficina técnica, ingeniero fulano de tal, o bachiller fulano de tal, y que lo recibió pues el 5 de abril de tal fecha, ¿no? Eso es lo que vamos a tener como control de documentos. Y eso va a estar archivado para que llegue alguna pregunta, quién lo recibió, y este señor que está ahí en la oficina técnica va a guardar su archivo, va a conservar los documentos que recibe, ¿no? Y se va a ir sumando a medida que salen las diferentes versiones de los demás documentos, aquí se va a ir acumulando, es decir, en qué fecha llegó, ¿no? Quién preparó el documento. ¿Ya? Esto lo pueden ustedes registrar en su trabajo escalonado, ¿no? En su trabajo escalonado lo van a poner ustedes. Esto también es un registro que lo pueden comenzar a trabajar ustedes, ¿ya? Y esto es útil para que ustedes puedan saber de esos 45 planos, ya ustedes identifican en su expediente, va el 1, trata de tal cosa, el 2, trata de tal cosa, entonces van a ir teniendo conocimiento, ¿no? De cuántos son de una especialidad, cuántos son de otra especialidad. Es el conocimiento inicial que debemos tener sobre el proyecto. Y bien, vamos a seguir con este tema de aquí de los documentos a clientes y proveedores. En el transcurso del inicio de la obra, nosotros ya como constructores, como responsables de la obra, también vamos a emitir documentos hacia nuestros clientes, pidiendo cotización, pidiendo o informando de que van a iniciarse para iniciar su trabajo, o vamos a pedir materiales, ¿no? Entonces, hay documentos que nosotros originamos. El controlador de documentos, por orden del gerente, envía documentos relacionados directamente al proyecto a clientes o proveedores y controla su envío también en el registro denominado transmital. ¿Ya?
También emitimos nosotros documentos para gestionar en el municipio, ¿no? Uso de veredas, uso de la calle, o a las concesionarias les pedimos que nos den el servicio de agua o de luz, ¿no? Nosotros emitimos documentos hacia afuera. Entonces vamos a tener un registro de los documentos que hemos preparado. Y eso se ve en este archivo 3, dice que vamos a tratar de verlo en este archivo 3. Transmital, ¿no? Aquí tenemos los datos de fecha dirigidos a tal lugar, cuál es el asunto, ¿no? Con atención a la persona, si tenemos identificada a la persona que va a verlo, ¿no? Y algunas referencias, si hay documentos anteriores. Entonces vamos a ir generando nosotros un orden correlativo de documentos o cartas que emitimos nosotros, carta 01, carta 02, carta 03. Vamos a ir acumulando correlativamente los documentos que elaboramos nosotros, ¿no? Y vamos a ponerle aquí el código del documento que seguramente nosotros hemos identificado, ¿no? Si tenemos alguna forma de codificarlo. Y también la revisión, si eso ha sido sujeto de ajustes o algo por el estilo, le vamos a consignar la versión 0 al documento original. Si ha habido ajustes, se va a hacer la revisión 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a decir esto es pedido al municipio, la descripción, pedido al municipio de uso de vereda, por ejemplo, ¿no? Muy bien. El tipo es una carta, bueno, lo definiremos. El número de copias, ¿cuánto se sacó? Ese pedido se ha hecho 2, uno para que vaya al municipio y otro que vaya a la oficina central de la obra también, digamos, ¿no? Para conocimiento de la gerencia de la central de nuestra oficina, si es el caso, ¿no? O ha sacado 2, una para emitir y otra para que quede en nuestro archivo y una más para que vaya a otro lugar, que serían 3. Bueno, eso lo consignamos nosotros. Ese documento se elaboró 1, 2 o 3 copias, ¿no? Esto sí, ustedes no lo pueden hacer porque esto es fruto de la ocurrencia de la actividad constructiva de la obra, ¿no? Así que esto queda en blanco. Pero en su plan, en su procedimiento 1, este formato está ahí, que queda así tal como está, ¿no? Lo van a adjuntar ustedes en su trabajo, ¿no? Cuando dice tipo de documentos aquí, fíjese, ve, tenemos ese código de A, documento preliminar, B, documento para aprobación, C, documento para conocimiento, documento para certificación, documento final o documento para devolución, ¿no? Esa es la codificación que dijo acá, tipo de documento que vamos a consignar en esta columna del tipo. Aquí tenemos la leyenda respectiva, en la parte inferior. Ese es el tercer anexo que lo tienen ustedes ahí en el archivo. Bueno. El archivo de los documentos, ¿no? ¿Qué nos dice el procedimiento? El jefe de ingeniería de la obra es responsable de conservar los originales de los documentos relacionados directamente al proyecto durante su plazo de ejecución. Los documentos estarán archivados mediante sistemas prácticos de consulta y ordenados bajo un criterio definido, ¿no? El archivo debe ser un ordenamiento adecuado, ¿no? Y que tiene que estar debidamente protegido. Algunos son originales, muy bien, esos son como originales, ¿no? Muy bien. Así que hay que darle mucha atención a los documentos, ¿no? Eso es importante en el manejo de las obras, para buscar la calidad del producto con los documentos que estén debidamente autorizados y vigentes. Después tenemos el acápite 6 en los procedimientos, que nos dice las responsabilidades de las personas que están relacionados con este procedimiento 1. Y ahí nos señala que el gerente de la obra, ¿qué funciones tiene? De aprobar el documento antes de su emisión y distribución. Ajá. También designar a las personas que reciben copia de un documento del proyecto.
Anteriormente hemos estado comentándolo, yo les he estado comentando, pero fíjense que ve aquí más abajo, está diciendo que el gerente tiene esas dos funciones. Entonces, él no puede dejar de hacer lo que aquí se está señalando, ¿no? Esa es una de las N funciones que tiene el gerente. En este procedimiento, él le toca hacer esto. En los otros le va a tocar hacer otras cosas, claro, y así se van a ir sumando las funciones que ellos tienen. Sí, muy bien. El jefe de ingeniería administra correctamente el archivo de los documentos relacionados directamente al proyecto. El encargado de archivar. Vigilar, por supuesto que el controlador de documentos es el que va a hacer la labor directa, manual, ¿no? Pero él debe saber que ya en tal archivo está tal documento y tanto folder, y debe conocer el ordenamiento. Vigilar que se identifiquen las modificaciones introducidas en los documentos, ¿no? De ingeniería es el que sabe qué cosas se tiene que consultar, se recibe que ya la consulta, bueno, entonces va a vigilar que se identifiquen las modificaciones introducidas en los documentos. El jefe de calidad, ¿qué le corresponde hacer? Revisar las instrucciones técnicas de trabajo del proyecto y dar su visto bueno antes de su aprobación por el gerente de la obra. Cuando se trata de instrucciones técnicas de trabajo, ahí está pues con esa tarea el responsable de calidad. El jefe de seguridad y medio ambiente, ¿qué le toca hacer? Revisar el programa de capacitación e inspecciones y el plan de emergencias y dar su visto bueno antes de ser aprobado por el gerente de la obra. Ya esa es su línea, su especialidad que él tiene que proponer y bueno, va a ser revisado por gerente o residente de la obra. El controlador de documentos, ¿qué tiene que hacer? Recibir y enviar documentos relacionados al proyecto. Registrarlo. Distribuir las copias controladas. Y llevar el control del estado de la revisión de los documentos, ¿no? A este señor ahora se ha definido qué le corresponde hacer. Y al responsable del documento, ¿qué le corresponde hacer? Analizar el documento en caso se proponga una modificación. Él tiene que recibir las sugerencias y ver si es válida, entonces hace las modificaciones. No es válida, lo explica por qué no es válida también, a pesar de que haya propuestas, ¿no? Muy bien, y aquí finalmente tenemos los anexos a este procedimiento 1 que está relacionado con este procedimiento y hemos visto esos 3 anexos, ¿no? La matriz de control de documentos, el control de documentos de origen externo y el transmitar. Veamos a ver si tenemos alguna ayuda aquí más del... Bueno, vamos a hacer esto. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo que nos estamos ocupando de la tesis. El código ahí dice, ¿no? De origen externo, carta de garantía de tabiquería de la casa, ¿no? Llega ese documento. Fecha de documento de tal fecha. ¿Quién lo recibe? José Luis Delgado. ¿Y en qué momento lo recibe? El 20 del 6 del 2007. Ya. Después llega otra carta de garantía de la grifería. También. Carta de garantía de tinas. También llega en otro momento. La misma persona lo recibe y llega en un momento dado a la obra. Esos son los documentos de origen externo que día a día tenemos que ir acumulando nosotros. Y en esta fecha inferior aquí tenemos, por ejemplo, permiso, dice, dirigido a la Municipalidad de Lima. Estamos gestionando permisos, ¿no? El primero era solicitud para ocupación de la vereda en la avenida tal. Y esta es una carta, sí, el número de copias 2. También se ha hecho una solicitud para ocupación de un carril de la vía, que es una
nuevo documento que se ha adicionado. También una solicitud para trabajos de instalación de agua y desagüe que se ha emitido, ¿no? El municipio tiene que emitir o dar el pase para poder hacer esos trabajos de conexiones también. Entonces hay que pedirle al municipio ese permiso, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que va haciéndose en el transcurso de la obra. Y que fíjese, ve, este es el archivador del área de ingeniería que tiene pues todos los files de los documentos que se está generando, ¿no? Y que van a tener un cuidado y una protección adecuada, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos a nuestros procedimientos. Hasta ahí, ¿alguna consulta referida a este procedimiento 1? El texto de este documento va a ser igualito posiblemente para ustedes. No creo que haya cambios, pero va a formar parte de su documento que van a hacer. Les hemos entregado esas copias con carpetas. Una deben conservarlo así como es la tesis y después tienen que hacer una copia. Una copia que diga copia 1, copia B, como fuera, ¿no? Y en esa copia es la que ustedes van a ir insertando lo que corresponde a su documento, ¿no? Propio. Por ejemplo, en este pie de página estamos en el plan de gestión integrada de la obra de vivienda. Ustedes pondrán plan de gestión integrada del puente, si corresponde al puente de ustedes, y pondrán pues el nombre de uno de ustedes o de sus integrantes del equipo, ¿no? Es el pie de página. Eso tiene que actualizarlo, no va a seguir con el nombre que está puesto ahí. En la cabecera también, pues, ¿no? Bueno, aquí va a ser casi común, estamos en la Universidad de Ingeniería y es el plan de gestión integrada, ¿no? Las fechas aquí tendrían que cambiarlas, ¿no? Y tratar de definir en función de sus documentos el número de páginas, la página 5 de un grupo de 99 documentos. Esto lo irán manejando ustedes a medida que ya se define todo el volumen de su trabajo, ¿no? Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta relacionada a este procedimiento 1? ¿Alguna inquietud? Bueno, si no hay inquietud, entonces vamos a salir para pasar a los siguientes procedimientos. Vamos a ir saliendo ahora para ver el procedimiento número 2. Ya, hemos abierto la carpetita del procedimiento 1. Entonces, si queremos ver el procedimiento 2, nos vamos a la carpeta del procedimiento 2. Y ahí tenemos el control de los registros y el dossier de la obra. Vamos a abrir este archivo 2. Y vamos a tener el formato acá del dossier de la obra. Muy bien. Tenemos el procedimiento 2, que se ocupa ya del control de los registros. Y hemos dicho que los registros son los documentos que nosotros elaboramos en la etapa de la construcción. Muy bien. ¿Y qué recomendación nos da nuestro plan? Vamos a conocerlo. Aquí, por ejemplo, en el pie de cada procedimiento dice, este documento fue elaborado por fulano de tal, que lo firma en fecha. Y es revisado por residente, ¿no? Por gerente de obra, como fuera en otro momento, ¿no? Al día siguiente o a la semana siguiente, como resultado, ¿no? Entonces, este control de registros, su contenido también tiene la misma estructura del procedimiento 1, que tiene un objeto, este procedimiento 2. ¿Cuál es el objeto?
definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y eliminación de los registros, con el fin de contar con evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos, ¿no? Eso es lo que nos dice que ese es el objeto del identificar, almacenar, proteger y recuperar y en un último momento eliminar los registros que hemos elaborado en la etapa de la construcción. ¿Cuál es su alcance? Este procedimiento se aplica desde el momento en que se genera un registro. Se ha emitido un registro al inicio de la obra, el día 3, o se ha hecho un registro el día 235 de la obra, ¿no? Hay ese registro de esa fecha. Hasta su eliminación. En caso de los registros de control de calidad de la obra, incluye la elaboración del dossier de la obra, ¿no? Así nos está diciendo. Hay registros de calidad, seguridad, medio ambiente, pero si se trata de calidad, hay que formar el dossier de la obra. ¿Y qué referencias tenemos para estos casos? Estas normas internacionales, en calidad, seguridad y medio ambiente. Y aquí también, fíjese, ve que los procedimientos nos dice, aquí tenemos unas definiciones para aprenderlas y manejarlas nosotros cuando estemos gestionando este sistema de gestión. ¿A qué le llamamos registro? Al documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas. Todo registro tiene carácter preventivo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hay registros, dicen, en el nivel 2, 3 y 4 de la estructura documental que hemos visto inicialmente. Ya. Vamos a tener procedimientos de gestión integrada. ¿Y a qué le vamos a llevar a procedimientos? Documentos que definen los procesos de gestión del plan de gestión integrada, ¿no? Ese es estamos hablando del procedimiento 2, el que estamos haciendo ahora, ese es el procedimiento de gestión integrada. Instrucciones técnicas de trabajo. Es el documento que define aquellas actividades o procesos productivos del proyecto. Se elabora una instrucción técnica de trabajo para cada proceso productivo, identificado en el mapa de procesos del proyecto. En este sistema de gestión, todos los procesos o actividades tienen que tener una instrucción técnica de trabajo. Para encofrar columnas, sí. Para hacer el vaciado de vigas, sí. Para hacer tarrajeo, sí. Usualmente nosotros asumimos que los carpinteros, los operarios de esas especialidades saben hacer sus cosas y no le escribimos nada, no le damos ninguna orden de trabajo. Bajo el entendido que ellos tienen 5 años, 10 años de experiencia y saben hacer sus cosas. Ese es en el sistema tradicional. Pero ahora nosotros aquí, sí, le vamos a decir, señor, haga su trabajo de encofrado de columnas de esta manera. Haga su tarrajeo de cielo raso de esta manera. Le vamos a dar instrucciones técnicas de trabajo escritas. Ese es el sistema de gestión de calidad. ¿Ya? De cada uno de los procesos identificado en un mapa de procesos de proyecto. Eso lo hemos visto como para que ustedes también vayan seleccionando, bueno, primero identificando todas las actividades que va a hacer el proyecto y después van a seleccionar la que ustedes van a entrar en detalle. ¿Ya? Para eso necesitamos el mapa de procesos del proyecto general. Los procesos, subprocesos y actividades que están asociadas a la ejecución de nuestra obra. Archivo de registros. Medio físico. Un archivador, una carpeta o similar. O informático en el que se mantienen y se conservan los registros en forma ordenada y cronológica. Aquí estamos hablando en primera parte de los documentos físicos que existen en la obra.
que generalmente el sistema de gestión se basan en esos documentos físicos. Pero complementariamente puede haber un registro informático de esos documentos y que también debemos tenerlo de manera ordenada nosotros, ¿no? Pero no nos basamos solamente en documentos de origen informático. Siempre tiene que haber el documento físico para este sistema de gestión, ¿ya? El dossier de la obra es el archivo físico documental de la obra que permite identificar y realizar la trazabilidad de cualquier elemento de la obra. Ahí encontramos, si queremos ver qué pasó en la viga del tercer piso, qué pasó en la zapata número 10 del sótano, bueno, lo que fuera. Nos permite localizarlo. Permite respaldar los trabajos ejecutados por la empresa contratista y evidencia que han cumplido con los requisitos de calidad especificados por el cliente, ¿no? Cada elemento que construimos nosotros son sometidos a una inspección para ver que se haya cumplido algunos requisitos, ¿no? Y eso lo vamos a ver nosotros en nuestro plan de puntos de inspección que tenemos, en nuestra lista de checklist de cada elemento que construimos, que debemos inspeccionar. Y identificando que se trata de tal columna o de tal elemento, levantamos nuestro checklist. Y en algunos casos, si se representa, si es necesario o está previsto que hagamos prueba de ensayo de laboratorio, se hará por la prueba de ensayo de laboratorios. Cuando se trata del vaciado, sacamos nosotros las muestras de las probetas y vemos los resultados, ¿no? Pero si trata, por ejemplo, de terrajeos, no es susceptible a nada de laboratorio, simplemente chequeamos los puntos que tenemos que chequear en el caso de terrajeo, ¿no? Pero que tiene que quedar un registro. A eso le llamamos nosotros el dossier. Y ahí vamos a acumular también las pruebas que hemos hecho, si son pruebas que hacemos en el campo o pruebas que vienen del laboratorio. El documento que emite el laboratorio lo vamos a juntar ahí, ¿no? Así vamos a preparar el dossier de la obra. ¿A qué le llamamos trazabilidad? A la aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un elemento de la obra por medio de identificaciones registradas bajo los siguientes criterios. Secuencia de realización de actividades o lógica de desarrollo de procesos constructivos. Cronología de ejecución de la obra, ¿no? Así vamos a ir nosotros buscando los antecedentes de nuestra ejecución de la obra. Algo así como ustedes, por ejemplo, cuando viven en un barrio, están dentro del área de influencia de un hospital, de una posta, ¿no? Y cuando ustedes tenían 3 años, tenían un cólico estomacal, entonces su mamá los llevó a que lo atienda el médico. Entonces, antes de atender, la enfermera dice, ¿y cómo se llama el niño? Ah, fulano de tal, su nombre completo, ¿no? Yo soy su madre, dice la mamá, o algo por el estilo. Muy bien. Entonces crean una ficha para el niño Pepito, a los 3 años, que vino en una ocasión para atender un problema estomacal. Lo revisó el médico fulano de tal y recetó tales cosas y lo atendió. Muy bien. Ahí queda ese archivo o ese registro de Pepito. Y después cuando tiene 9 años, el chico por pelotero se fractura la pierna, digamos, o el brazo. Bueno, pues la mamá lo lleva otra vez ¿cómo se llama? Al hospital y le dice, ya mi hijo es Pepito. Ah, ya, fulano de tal, su nombre es Pepito tal, ¿no? Entonces van al archivo y consiguen el file de Pepito.
¿no? Porque está con su nombre, entonces ya, y le abren otro documentito de la ocurrencia de a los 9 años de Pepito que se fracturó la pierna, pelotero, digamos, ¿no? Entonces el médico le recetó, ¿cómo se llama? Ponerle yeso en la pierna, ¿no? Y le dijo, tiene que estar inmovilizado, tiene que tener tales medicamentos que tiene que tomar. Y bueno, lo mandó a la casa y le dice, tú tienes que regresar para quitarte el yeso a los 15 días. Entonces, vuelve la mano a los 15 días y dice, aquí vengo con Pepito para que le quiten el yeso. Entonces van a su historia clínica y regresan, ah, ya este es Pepito, sí, pues vino hace 15 días. Ya, entonces ahora la tarea es quitar el yeso, ¿no? Y hay una historia clínica de lo que le ha pasado a una persona en el hospital. Igual acá se trata de presentar la historia clínica de cómo hemos construido todos los elementos de la obra. Para que si quiere el inspector venir, quiere el propietario venir, alguien venir a revisar qué es lo que hemos hecho al construir una losa, al construir una cimentación, ahí va a tener la información, ¿no? De eso se trata. Localizar las acciones que hemos hecho en un blanco y los que llenan el capataz de fierro, el capataz de albañilería, el capataz de sanitaria, preparan esos registros y llenan su contenido y firman al final. Muy bien. Los registros deben ser fácilmente identificables. Tanto el jefe de gestión de calidad como el jefe de seguridad y medio ambiente del proyecto son quienes modifican los registros, codifican los registros relacionados con las instrucciones técnicas de trabajo y los planes de gestión integrada que existieran, ¿no? Deben ser fácilmente identificables, dice, van a tener un código correlativo que se va aumentando día a día en la obra. Los registros deben protegerse para evitar su pérdida y uso por personal no autorizado, ¿no? Claro, el que no le corresponde no tiene que ser. Los carpinteros tienen sus registros y va para ese archivo de los carpinteros. El sanitario no tiene por qué tener acceso al registro de carpintería, pues no hay otro sentido, ¿no? Entonces, cada uno mantiene sus documentos que emite, o el jefe de control de calidad los va registrando, archivando. Los registros deben ser archivados en forma ordenada y cronológica en el medio que se estime más conveniente, ya sea físico o informático, para que se disponga de ellos con facilidad cuando se requiera, ¿no? Ya eso se va ordenando ahí y que va a ser susceptible de consulta posterior. Y esos documentos van a ser pedidos por la auditoría posterior. Así que ellos van a pedir, señor, entrégueme los registros del piso 6 de su obra. Ya le tenemos que entregar todos los registros que hemos emitido. Y ellos van a comprobar que en la planificación habíamos previsto en ese piso 6 hacer pues 8 registros. Y bien, viene la auditoría y espera que le entreguemos los 8 registros. No, solamente hicimos 5. Bueno, entrégueme los 5 y voy a ver cómo lo ha llenado. Y cuando emite su informe, la auditoría va a decir, en el piso 6 estaba previsto 8 registros, pero la gente solamente ha hecho 5. Entonces se recomienda que no se olviden de los 3 registros que omitieron en esa oportunidad, ¿no? La auditoría va haciendo el seguimiento a los registros que nosotros hacemos. No, también nos manifiesta que el archivo de los registros debe reunir las condiciones mínimas de conservación, de tal forma que se minimicen las pérdidas o deterioros por accidentes o condiciones ambientales. Ya hemos hecho mención que en la obra hay mucho polvo, hay mucho aire, hay lluvias, hay sol, y eso es lo que deterioran los documentos.
Preparación del dossier de la obra. El plan de gestión y las instrucciones técnicas de trabajo que son aplicables a las obras dan origen a una serie de registros que tienen como finalidad demostrar objetivamente que la empresa ha cumplido con los requisitos de calidad, seguridad y ambientales del cliente durante la ejecución del proyecto. La organización de los registros debe guardar relación con los sectores de la obra, áreas o frentes de trabajo, ¿no? Esto, por ejemplo, en carreteras, que pueden tener un frente de trabajo en kilómetro 0 y el otro frente de trabajo está en kilómetro 7. Cada uno de esos frentes debe tener sus registros propios. No vamos a estar cada día viajando 7 kilómetros para juntar el registro lado del otro frente. No, cada frente tiene su correlativo de registro y al finalizar la obra se dirá, pues esta obra tuvo 3 frentes, 2 frentes y sumamos nuestros registros, ¿no? Este es del frente 1, el otro será del frente 3, ¿no? Ahí están los registros. Los registros en el dossier de la obra se ordenan empleando el registro 01 para cada sector de la obra. Se arma un paquete de documentos, el cual se organiza en tantas carpetas según los tipos de controles realizados y de acuerdo a la documentación generada. Cada una de las carpetas será identificada en forma clara y según secuencia lógica. En algunos casos, y de acuerdo a los términos contractuales, se utiliza el diseño de dossier que proponga al cliente. La iniciativa de preparar el dossier es del ejecutor, pero en algunos casos el cliente puede decir, yo quiero que me organice las cosas así. Ya, pues, atendemos su inquietud. Entonces veamos en qué consiste ese anexo 1 que estamos mencionando. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El índice del dossier de la obra. El sector de la obra. Muy bien. ¿Qué controles se está haciendo? Muy bien. El número de control. De registro número tanto, de fecha tanto, qué acción se ha solicitado hacer, datos 1, datos 2 y algunas observaciones. Así por cada uno de los frentes que estamos haciendo, las acciones que se está haciendo, ¿no? Muy bien, y al final pues va a firmar el responsable y quien es el jefe de calidad y el representante del cliente, la supervisión, si está previsto que él también dé el pase para la calidad del resultado de los proyectos, ¿no? Esto queda en blanco para ejecutarse en la obra. Ustedes no intervienen en la formulación del contenido de este registro. Lo presentan nomás en blanco para que después se fotocopie y se distribuya en cada uno de los frentes de trabajo, ¿no? Para que la gente manualmente llene estos documentos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo qué más tenemos que hacer. Acá, ¿qué nos dice? Revisión y entrega del dossier. El jefe de gestión de calidad es el encargado del diseño y preparación del dossier en cada sector de la obra. En los casos que el cliente proponga el diseño del dossier, el jefe de calidad es el responsable de coordinar su estructura conjuntamente con el cliente o su representante, que es el supervisor. Una vez que el gerente de obra revise el dossier, lo firma y dispone la entrega de las copias al cliente o a su representante, de acuerdo a lo establecido en los términos contractuales, si eso estuviera previsto así. Tiempo de retención de los registros. Concluido el proyecto, los archivos de los registros llenados en la obra se pueden archivar en un archivo central propuesto por la empresa contratista, por un periodo de tiempo que será propuesto por ellos. Aquí nos están diciendo que esas evidencias de los registros de calidad
del proyecto hay que llevarlas a nuestra sede central de la empresa y ahí conservarlas un tiempo. Posiblemente ustedes sepan que la responsabilidad civil de los constructores es de 7 años para demostrar que estamos como responsables por cualquier vicio oculto, defecto de la obra. Entonces, para resguardar esa calidad del trabajo que nosotros hemos hecho en cada una de las etapas, para que si hay algún problema después nos digan en tal lugar hubo un defecto. Así, bueno, pues señores, nosotros hemos levantado todos estos registros de calidad en ese elemento, en tal fecha. Entonces no nos pueden achacar a nosotros los defectos de la obra, ¿no? Un poco para eso se guarda el dossier de calidad de la obra. Muy bien. Aquí tenemos nosotros las responsabilidades de este procedimiento. El jefe de gestión de calidad, ¿qué le toca hacer? ¿Guardar? Sí, diga usted. Bueno, continuamos entonces. Guardar adecuadamente los registros provenientes del plan de gestión integrada y las instrucciones técnicas de trabajo aplicables a la obra. Y responsabilizarse de su cuidado y mantenimiento durante el tiempo de ejecución del proyecto. Ese es el jefe de calidad, se ocupa de los registros. Asegurarse que el personal cuente oportunamente con los registros necesarios para la buena ejecución de la obra. Él va a distribuir estos registros. Va a diseñar y proponer el dossier de la obra. Esa es responsabilidad del jefe de calidad. El jefe de gestión y seguridad y medio ambiente va a guardar adecuadamente los registros provenientes del plan de gestión aplicables a la obra, relacionados con la seguridad y medio ambiente seguramente, y responsabilizarse de su cuidado y mantenimiento durante el tiempo de ejecución de la obra. También tiene que asegurarse que el personal cuente oportunamente con los registros necesarios para la buena ejecución de la obra. Él tiene que llevar los AST a cada frente de trabajo y las cuadrillas van a hacer su evaluación de riesgos en cada frente que inician en los diferentes tiempos que dura la obra, ¿no? Y el gerente de la obra va a revisar el dossier de cada sector de la obra antes de hacer la reproducción. Él revisa cómo va esa información. Dispone la entrega de la copia del dossier al cliente o su representante de acuerdo a lo establecido en los términos contractuales y si eso se ha previsto así, ¿no? Si no, él conserva en su obra, en su sede central, el dossier para cualquier respaldo posterior que necesitara. Muy bien, entonces en esa medida, ahí tenemos nosotros los anexos de los registros, que es el dossier de la obra, que ya hemos visto, ¿no? Muy bien, ese es el procedimiento 2, control de los registros. Que va como está así, posiblemente en sus proyectos va así como está, ¿no? Veamos si tenemos algún ejemplo aquí. Control de los registros, que es el que estamos teniendo. Bueno, esto está relacionado ya al procedimiento 3, ¿no? Y esta es la fichita del control de registros 2 que habíamos visto nosotros. Hasta ahí alguna pregunta, porque ya ustedes podrían llenar su procedimiento 1 y procedimiento 2. Para hacer esa tarea, que la podemos fijar una fecha ya, ¿hay alguna consulta o todo está entendido? Ingeniero, los archivos de Word nos los va a compartir. Eso es lo que preguntaba, si ya Diego les había cargado todos esos archivos. ¿Lo han encontrado en Classroom o no? Tienen que revisar en el Classroom. Diego ofreció colocarlos y si no lo ha hecho todavía, vamos a insistir en que eso se coloque ahí. Va a estar a disposición todas esas carpetas que estamos abriendo para el manejo de ustedes, ¿ya? ¿Alguien ha revisado el Classroom? Sí, ingeniero, todavía no están los archivos. Ya, vamos a hacer recordar. El asunto era, como decía yo, esos archivos son voluminosos, yo no tenía la facilidad de subirlos, pero
Si no lo puede subir, se les va a mandar vía mail en un archivo comprimido a su mail, ¿ya? Estén atentos a eso nomás, ¿ya? Que sí le vamos a entregar, ¿ya? Aló, ingeniero. Hola, Diego. Sí, justamente son grandes los archivos. Sí, los había llegado a subir, pero los había guardado como borrador. No lo había puesto en publicar. Ya. Ahorita le estoy dando en publicar para que tengan acceso a todos. Pueden acceder. Ya, muy bien. Ya, pues, si se pudo subir, a ver, ya van a poder utilizarlo ustedes, ¿ya? Y revisar los documentos que tienen. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, por favor, ya terminaremos la clase. Muchas Para gracias comentar, por su participación ingeniero, hoy día, ¿ya? ya todos los grupos ya ha sido conforme sus proyectos. En total son 11 grupos, de los cuales hay 2 proyectos de carretera, 3 de desarrollo por represa, 12 puentes, uno de defensa ribereña y otros 3 grupos. Y con respecto a la actualización de los datos, el alumno Espíritu Silvestre no ha puesto sus datos, Galindo Galarreta Luis Javier tampoco no ha puesto sus datos, su correo, su teléfono, su ubicación. El alumno Pérez González Jean Paul tampoco, Sánchez Alayo tampoco. Entonces esos 4 alumnos, por favor completar sus datos. Y si es que hay algún alumno que creo que hayan actualizado la lista final de los alumnos, entonces sería bueno que se comunique con nosotros a algún alumno que se ha incorporado y no puede acceder al Classroom, ¿no? También eso sería mis comentarios. ¿Dónde se puede actualizar esos datos? Disculpe. Tienes que entrar al Classroom y hay 2 tareas. La primera tarea es que los alumnos rellenen sus datos y la segunda tarea era que coloquen, para que formen los grupos. Entonces la formación de grupos, entiendo que de repente el delegado de cada grupo de repente rellenó tus datos, pero hay una tarea que cada uno tiene que rellenar sus propios datos. Ya. Gracias. Dije, ahora tienen el material y pueden comenzar a hacer ese procedimiento 1, procedimiento 2, porque así vamos a seguir y a medida que avanzamos la teoría, ustedes deben ir desarrollando su trabajo fresco con toda la claridad del tema tratado y adaptándolo a sus datos de su propio proyecto, ¿no? Y lo van a hacer de una manera regular, sin apremios al final del ciclo, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas, hoy día llegamos ahí y nos estamos viendo el día lunes nuevamente, ¿no? Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.